Cada día de nuestras vidas nos enfrentamos a millones y millones de microorganismos que buscan convertirnos en su hogar. Bacterias, parásitos, hongos, virus. Sin embargo, podemos permanecer sanos y libres de infecciones la mayoría del tiempo. Pero, ¿cómo? Soy José Betancourt y sean bienvenidos a una revisión de nuestro sistema inmunitario. La relación del ser humano con el entorno es un elemento fundamental para entender la salud y la enfermedad. En este sentido, el sistema inmunitario funciona como un sistema de reconocimiento del entorno que busca garantizar la actuación y adaptación frente a potenciales agresiones externas e incluso internas. Para esto, el sistema inmune debe ser capaz de, primero, distinguir entre lo que es propio, es decir, intrínseco de cada individuo, de lo que es ajeno, es decir, aquellas amenazas que vienen del entorno. Y segundo, distingue lo peligroso o patógeno de lo inocuo. Esto lo logra al tener muchos tipos de células especializadas, cada una con sus funciones, y a la vez capaces entre sí de trabajar en equipo, para así lograr un objetivo en común: defendernos. Estas células se encuentran localizadas estratégicamente a lo largo de todo el cuerpo, acorde con los órganos del sistema inmunitario. Las células principales de la respuesta inmunitaria se originan a partir de células madre pluripotenciales de la médula ósea y, tras completar su maduración en los denominados órganos linfoides primarios o centrales, se distribuyen por los órganos linfoides secundarios o periféricos para desde allí pasar a los tejidos periféricos. Este esquema explica anatómicamente en dónde se localizan cada uno de estos órganos. Los tejidos linfoides primarios son la médula ósea y el timo. En ellos se desarrollan los linfocitos y adquieren su competencia funcional. La médula ósea es donde maduran los linfocitos B. En los tejidos linfoides secundarios se produce el contacto y la respuesta de los linfocitos ya maduros a los antígenos. Incluyen órganos encapsulados como el vaso, los ganglios linfáticos y acumulaciones no encapsuladas de tejido linfoide difuso, como el tejido linfoide asociado a mucosa o MALT del tracto digestivo y respiratorio. En ellos, los linfocitos preinmunes o vírgenes se activan, proliferan y se diferencian en linfocitos de memoria o efectores. Una vez generados, estos últimos migran hacia los tejidos infectados para combatir la infección. Listo, con esta pequeña introducción, ahora podemos adentrarnos a la división de las dos ramas principales del sistema inmunitario. Por un lado, tenemos a la inmunidad natural, también llamada innata. Esta es la encargada de discriminar entre lo inocuo y lo peligroso. Se reconoce a su vez como la primera barrera de defensa de la que dispone el cuerpo humano, pues está compuesta por las barreras epiteliales de la piel y las mucosas, las cuales tienen la capacidad de resistir una invasión por microorganismos mientras estén intactas. También tiene como función la fagocitosis de bacterias y otros invasores por los leucocitos y las células del sistema macrofagocítico tisular, la presentación de antígenos por parte de las células dendríticas hacia las células del sistema inmunadaptativo, la destrucción de microorganismos ingeridos por las secreciones ácidas del estómago y las enzimas digestivas. También hay presencia en la sangre de ciertos compuestos químicos y células que se unen a microorganismos o toxinas extraños y los destruyen. Por ejemplo, tenemos el complejo del complemento. Este es un sistema de unas 20 proteínas que puede activarse por diversas vías para destruir las bacterias. También tenemos las células citotóxicas naturales que pueden reconocer y destruir células extrañas, células tumorales e incluso algunas células infectadas. Por eso, anteriormente comentábamos que el sistema inmunitario incluso actúa frente a ataques internos. La lisozima, un polisacárido mucolítico que ataca a las bacterias y las disuelve, y los polipéptidos básicos que reaccionan con ciertos tipos de bacterias gram positivas y las inactivan. Este tipo de inmunidad se caracteriza por actuar de forma inmediata, pero de forma inespecífica. Por otro lado, también tenemos a la inmunidad adaptativa, que en este caso es capaz de generar una respuesta específica contra antígenos que haya reconocido previamente. Estos antígenos pueden ser parte de microorganismos invasores, toxinas mortales e incluso sustancias extrañas provenientes del ambiente. Esta actúa más lentamente que la anterior, sin embargo, es capaz de mejorar a medida que se expone al entorno con repetición.
Como vemos en la imagen, sus actores principales son los linfocitos. Estas células se dividen en dos grupos principales, los B y los T. Esta división describe los dos tipos de inmunidad adaptativa que existe, y el primer grupo es la inmunidad humoral, es decir, que sus componentes son solubles en el plasma sanguíneo por parte de los linfocitos B, pues estos son los que producen los anticuerpos. Y por otro lado, tenemos la inmunidad celular por parte de los linfocitos T, cuyo trabajo es destruir células infectadas, células cancerígenas e incluso activar a otros linfocitos B para estimular la producción de anticuerpos. Vale, pero entonces, ¿cómo se crea esa especificidad? Realmente, a pesar de que estén esquemáticamente separadas, estos dos tipos de inmunidad se complementan y trabajan juntas todo el tiempo. Veamos un ejemplo. Los linfocitos cuentan con un sistema especializado de receptores en su superficie llamado complejo mayor de histocompatibilidad o su acrónimo MHC. Estos receptores tienen la capacidad de reconocer miles de millones de antígenos cada uno distinto. Sin embargo, requieren de la ayuda de células provenientes de la inmunidad innata para poder activarse. En primer lugar, supongamos que una bacteria, en este caso el antígeno amarillo de la imagen, entra a nuestro cuerpo. Esta bacteria es reconocida y fagocitada por un macrófago o por una célula dendrítica. Estos tipos de célula, denominada también como células presentadoras de antígenos, también cuentan con receptores del MHC, lo que les permite avisar a los linfocitos T que se encontraron con una amenaza y que se necesitan activar. Los linfocitos T tienen dos grupos principales, los linfocitos T CD4 y los CD8. Los primeros encargados de transmitir la voz de que requerimos activar la respuesta del sistema inmunitario y los segundos encargados de eliminar a células de nuestro cuerpo que ya hayan sido infectadas con el fin de limitar la infección. Perfecto, ahora es el turno de actuar de los linfocitos B. Vemos que ellos también son capaces de reconocer un antígeno del ambiente por su receptor del MHC. Digamos que este antígeno hace parte de la hermana de nuestra bacteria anterior y también son capaces de ingerir la bacteria. Posteriormente, lo que hacen es dividir el antígeno en muchos pedacitos para nuevamente sacarlos a la superficie. Ahora es el momento de los linfocitos T de volver. Sí, ahora que este se activó, reconoce que hay un linfocito B que ya se activó también por el mismo antígeno. ¿Recuerdan el papel de los linfocitos TCD4? Lo que hacen ahora es secretar unas sustancias que el linfocito B reconoce como una orden de producir anticuerpos. Esto me da la oportunidad de introducir un nuevo concepto, las citoquinas. Estas sustancias son las encargadas de la comunicación entre todos los tipos celulares del sistema inmune. Cada una tiene diversas funciones y pueden venir de solo algunos tipos de célula en específico. Pero créanme, son demasiadas y nos da para otro video completo. Sigamos. Ahora vamos a profundizar un poco más en la dualidad antígeno-anticuerpo. Al inicio estos conceptos puede que sean un poco confusos, por lo que traeremos otro ejemplo. Los hematíes, glóbulos rojos o eritrocitos tienen en su superficie antígenos que nuestro sistema inmune es capaz de reconocer. Por esto es que surgió la necesidad de clasificar el tipo sanguíneo de cada persona. Como vemos en la tabla, si a una persona de tipo sanguíneo A se le es transfundida una unidad de sangre de tipo B, el sistema inmune reconocerá estas células como extrañas y generará anticuerpos para atacar a las células que en su superficie tengan el antígeno B, generando una reacción hemolítica bastante intensa, lo que puede poner en riesgo la vida de los pacientes. Adicionalmente, sabemos que además de la letra A, B, también se clasifica por positivo o negativo. Esto hace referencia a si hay o no la presencia del antígeno RH. Ahora, ya entendemos por qué se considera la sangre O negativa como los donantes universales, pues no importa a quién se transfunda, las células no tendrán antígenos que puedan ser reconocidos como extraños, mientras que los AB positivos son considerados como aceptores universales, pues no importa qué sangre reciban, ya tienen en su cuerpo todos los antígenos, por lo que no reconocerán ninguno como extraño. Increíble, ¿no?
Este reconocimiento específico es lo que hace al proceso terapéutico conocido como vacunación tan importante para proteger a los seres humanos frente a infecciones y a toxinas. Con la inyección, lo que estamos haciendo es introducir antígenos para que el cuerpo los reconozca, se prepare y cuando nos enfrentemos a la amenaza real, nuestro sistema inmune ya esté con el arsenal listo para defenderse. Con esto explicamos por qué anteriormente mencionábamos que el sistema adaptativo es capaz de mejorar cada vez que se expone más al mismo antígeno. Esto explica por qué algunas vacunas requieren de dosis repetidas, pues así logramos el nivel de anticuerpos suficientes para conferirnos la protección suficiente. Nuestro siguiente concepto a definir es el proceso inflamatorio. La inflamación se define como una respuesta protectora cuya intención es eliminar la causa inicial de la lesión celular, así como las células y los tejidos necróticos resultantes de la lesión original. La inflamación inicia la respuesta inmunitaria, específicamente la inmunidad innata, y a la reparación y cicatrización de tejidos. Sin embargo, hay casos en los que sin control la inflamación puede causar un daño importante. Es muy importante conocer los 5 signos clínicos que clásicamente definen la inflamación. Tenemos calor, rubor o enrojecimiento, tumefacción, dolor y pérdida de la función. Obviamente estamos hablando de la estructura inflamada. Ahora dividamos a la inflamación en dos tipos principales. La inflamación aguda. Esta es una respuesta rápida a un agente lesivo. Presenta un comienzo de minutos a varios días y se caracteriza por exudación de líquido y proteínas plasmáticas y acumulación predominantemente de leucocitos. Se caracteriza por 1. Cambios vasculares como vasodilatación, que da un aumento el flujo sanguíneo y por eso vemos el área enrojecida y con mayor calor al tacto. También se producen mecanismos que contribuyen al aumento de la permeabilidad vascular para permitir el paso de proteínas plasmáticas y el líquido desde la circulación hacia los tejidos. Y por esto es que vemos la tumefacción de una estructura inflamada. Y 2. Respuestas celulares. Estas respuestas celulares son básicamente el reclutamiento y activación de determinados tipos de células. Por ejemplo, tenemos a los neutrófilos, que también son conocidos como los leucocitos polimorfonucleares por la forma de su núcleo cuando se ven en el microscopio. La función principal de este tipo celular es ingerir y digerir lo que se encuentren que reconozcan como una amenaza para nosotros. Vemos en el diagrama que estas tienen unos receptores que las hacen capaces de unirse a otros receptores en las células endoteliales cuando éstas se han activado una vez que haya lesión. Una vez unidas a estos receptores, estas células reconocen un tipo especial de citocinas denominado quimiosinas, que han secretado otros leucocitos. Estas sirven específicamente para guiar a los neutrófilos hacia qué camino deben tomar, por lo que el que haya estas moléculas en su ambiente lo interpretan como un mensaje de auxilio, lo que hace que estas células migren de la sangre a los tejidos gracias a la permeabilidad aumentada que discutimos anteriormente. Finalmente, para la terminación de la respuesta inflamatoria aguda se requiere, primero, la neutralización, que consiste en la descomposición o degradación enzimática de los diversos mediadores químicos. Segundo, la normalización de la permeabilidad vascular. Tercero, el cese de la migración leucocitaria. Y cuarto, la muerte o apoptosis de los neutrófilos extravasados. Las citocinas no son las únicas moléculas o sustancias encargadas de transmitir mensajes en el sistema inmunitario, pues los mediadores químicos que acabamos de mencionar los encontramos en esta tabla a forma de resumen y de dónde provienen y cuál es su función principal. Por ejemplo, tenemos a la histamina, que proviene de mastocitos, basófilos o plaquetas, y su principal acción es vasodilatación, aumento de permeabilidad vascular y activación endotelial, contribuyendo así cada una su granito de arena para permitir que esta complejísima orquesta de células, moléculas y sustancias pueda actuar de la forma más eficiente para cumplir su función, que recordemos es defendernos. El siguiente término del que vamos a discutir es la inflamación crónica.
Esta se caracteriza por ser prolongada, de semanas a meses y años, se da por infiltración alargada con células mononucleares, que son los macrófagos, los linfocitos y células plasmáticas. Se da también por una destrucción tisular progresiva y también hay una constante reparación, angiogénesis y fibrosis. En este grupo de enfermedades encontramos las enfermedades alérgicas y las enfermedades autoinmunes. Tenemos diversas causas por lo que esto sucede. Por ejemplo, la exposición prolongada a agentes tóxicos, infecciones persistentes por microbios difíciles de erradicar, enfermedades por hipersensibilidad, entre otros. Todo esto está mediado por las células que acabamos de estudiar. Por ejemplo, los linfocitos interactúan con los macrófagos prolongando la respuesta inflamatoria. Las células plasmáticas, que son los linfocitos B que ya se activaron y ya producen anticuerpos, en este caso, estos anticuerpos producidos están dirigidos frente a antígenos persistentes en el sitio inflamatorio o frente a componentes tisulares alterados. También tenemos a células como los eosinófilos, que se activan principalmente por infecciones parasitarias o alergias. Y bueno muchachos, hasta aquí llegamos en nuestro primer video en forma de introducción a nuestro sistema inmunitario. Espero que lo hayan podido aprovechar al máximo, que hayan podido estudiar, que hayan recordado algunos conceptos. Nos vemos en una próxima ocasión. Y muchachos, recuerden que si se han sentido solos en esta cuarentena, no se preocupen. Dentro de ustedes existen millones y millones de células trabajando 24/7 para protegerlos contra todo peligro. Cuídense, hasta una próxima ocasión.